Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Tertulia, su espacio de multidifusión para España y por satélite a través de ATEI para Iberoamérica. Nuestro tema de hoy es la prevención y la coordinación de actividades empresariales. En materia de prevención de riesgos laborales, la coordinación de las actividades empresariales es básica. Hoy, para conocer qué hacen y qué pueden hacer o deben hacer las empresas y también los autónomos, puesto que también son empresas, para mejorar en este campo, reunimos hoy en Tiempo de Tertulia a los siguientes invitados. Don Juan Carlos Bajo Albarracín. Él es jefe de área de prevención de riesgos laborales de Soluciona. Bienvenido, Juan Carlos. Buenas tardes. Muy bien. Don Pedro Fernández Alén. Él es director del Departamento Jurídico de la Confederación Nacional de la Construcción. Bienvenido, señor Fernández. Muchas gracias. Don Rubén Guadalupe Gómez, representante de AMAT, Asociaciones de Mutuas. Bienvenido. Don Juan Luis Ruiz Muñoz. Él es director del Departamento de Salud Laboral y Medio Ambiente de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Bienvenido, don Juan Luis. Bien hallado, gracias. Y don Felipe Blanco Gam. Él es socio director de Right and Safe, que es la primera consultora en España en protección laboral. Bienvenido, señor Blanco. Muchas gracias. Pues como he comentado, en fin, la prevención de riesgos laborales, España tenemos una estupenda ley, en España tenemos además esa costumbre de hacer muchas leyes y luego no dotarlas convenientemente, pero bueno, tenemos un buen marco para empezar a trabajar. Quería darle la palabra para comenzar a don Juan Carlos Bajo Albarracín. En la prevención de riesgos laborales, esto que nos trae aquí la coordinación de actividades empresariales, desde su punto de vista, ¿qué se podría mejorar? Pues realmente la forma de mejorar sería empezar a hacer. O sea, todo. Todo. Yo creo que haremos, como consecuencia de la ley de prevención, hemos hecho una coordinación muy de papel. Es decir, las empresas, el que contrata, el que no contrata, el contratado se dedica a dame una evaluación de riesgos, dame que estás hecho la vigilancia de la salud, pero realmente no estamos coordinando en el tajo las actividades que están haciendo. La ley lo que pretendía era que cuando distintas personas de distintas empresas están haciendo cosas que unos no afecten a otros, lo cual es complicado ya para una sola empresa que tiene, por ejemplo, en una obra un montón de trabajadores, que un trabajador que está soldando no incida negativamente sobre el fontanero, pues mucho más complejo si el soldador es de una empresa y el fontanero es de otra. Entonces, bueno, pues la ley lo que no busca es eso, es decir, que no pase nada ni al soldador ni al fontanero. Ahora, de momento, nos estamos quedando mucho en mover papeles, justificando que el soldador tiene un curso, que el fontanero tiene un curso, pero no estamos haciendo realmente coordinación. Por eso creo que lo que nos falta es mucho por hacer en el plano real, no en el plano virtual. En la coordinación en particular. Don Pedro Fernando Alén, bueno, de la Confederación Nacional de la Construcción, uno de los sectores tradicionalmente con más incidencia y peligrosidad, digamos, y accidentes laborales. Lo que estaba comentando don Juan Carlos Bajo, ¿lo perciben ustedes desde el Departamento Jurídico de la Confederación? Totalmente. ¿Esta descoordinación? Totalmente. La ley y el desarrollo de la ley española es muy voluntarista, pero es poco práctica. Exige excesiva documentación, pero no se adapta a la realidad. Lo que están viendo los empresarios es que tienen un número importantísimo de obligaciones que cumplir y se le impone una obligación de resultado, es decir, que el resultado que tiene que dar es que no haya accidentes. En el caso de que se produzca un accidente, ese empresario puede ser sancionado en la mayoría de los casos, a pesar de haber cumplido con todas las obligaciones que le impone la ley. Entonces, bueno, se está creando una situación en la que la legislación va por un lado y la realidad va por otra. Con lo que, como bien decía Juan Carlos, el cumplimiento formal está suponiendo en algunos casos una dejadez, en muchos casos, porque no se sabe realmente lo que se tiene que hacer para cumplir con todo lo que exige la ley. Don Rubén Guadalupe, usted viene como, bueno, representa a AMAT, las mutuas tienen una visión privilegiada de todo esto. ¿Cómo ven el tema este de la coordinación de las actividades empresariales? Pues hombre, puestos a dar una luz de esperanza, porque parece que todo es negativo. Sí, hay que ser positivos o por lo menos proponer está claro, ¿no? O sea, es evidente lo que comentaban mis compañeros previamente, el cumplimiento formal de la Ley de Prevención y de su desarrollo reglamentario es algo que hemos vivido en los últimos años,
Pero lo cierto es que la ley como tal es una ley que no puede ser de aplicación directa, deriva de una directiva marco y por lo tanto no es que la ley sea imposible de cumplir, es que deriva de una directiva que es inaplicable porque se tiene que aplicar a través de su desarrollo reglamentario. ¿Qué necesitamos? Un buen desarrollo reglamentario de la ley. Parte de ese desarrollo reglamentario es el que hoy trataremos en la tertulia, que habla de la coordinación de actividades empresariales, y lo que entiendo yo que el legislador debe hacer es adecuar el desarrollo reglamentario a la realidad del entramado empresarial español. Si el desarrollo reglamentario es bueno, cada vez hay más profesionales que pueden aplicarlo y por lo tanto se verán los frutos, bueno, pues en medio plazo. Don Juan Luis Ruiz Muñoz viene como representante de la UPTA, profesionales trabajadores autónomos. Yo he dicho un poco en la presentación que el autónomo en realidad es una empresa en sí mismo, pero claro, siempre trabaja para otras. El autónomo, la problemática del autónomo en este campo, ¿cuál es? Bueno, ¿Qué destacaría? Siguiendo tu dinámica, ser positivo, aunque me va a ser imposible. Bueno, porque si realmente... no digo ser positivo, quiero decir que siempre proponer algo, aunque positivo, estamos aquí, ¿no? Sí. para ver cómo están las cosas. Bueno, ¿no? pegarnos un tiro no lo voy a proponer, No. pero vamos, a partir de ahí, lo que han dicho mis compañeros se ve agravado en el caso del trabajador autónomo, porque la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no hace mención del trabajador autónomo, salvo en dos artículos, el artículo 3 y el artículo 24, no hay ninguna regulación específica. Solamente el Real Decreto 1273, ahora no quiero entrar en detalle, regula la cobertura por contingencias profesionales para los trabajadores autónomos, y el Real Decreto 171, que es en el que vamos a trabajar hoy en esta tertulia, coordina actividades empresariales. Pero salvo esas dos excepciones, no hay ninguna regulación específica en materia de trabajador autónomo. ¿Y sabes si los autónomos tienen más incidencia en siniestralidad laboral? Tienen las mismas. La misma. Pero con un problema añadido, es que nadie le cubre esos riesgos ahora mismo. Ya que están desprotegidos. Claro, sobre todo porque la ley de prevención se está refiriendo básicamente a empresario con trabajadores, pero claro, hay muchísimos trabajadores autónomos que son solamente una persona física, que no tienen ningún asalariado. Pueden tenerlo, pero a lo mejor en ese momento no. Y para ese caso concreto ahora mismo no hay ninguna mención específica. Don Felipe Blanco Gam, por terminar esta primera ronda de intervenciones, hemos dicho que Right and Safe es una consultora de protección laboral, ya he remarcado, que no es prevención. ¿Qué es protección laboral? Don Felipe. Protección laboral, un poco en la línea en la que estábamos hablando al comienzo, ¿no? La idea es, bueno, pues hay una ley, hay un desarrollo reglamentario, pero hay que ponerse en marcha y hay que crear herramientas que realmente al empresario le sirvan, ¿no? O sea, en nuestro caso concreto, Right and Safe es una empresa con el único objetivo de prestar un asesoramiento al empresario y al autónomo a la hora de seleccionar equipos de protección individual, ¿no? Uno de los problemas que hay actualmente es que cuando se realiza una evaluación de riesgos y se determina que se necesita utilizar un equipo de protección individual, porque no hay otra manera de aislar o eliminar ese riesgo, pues la solución o en la evaluación se dice que se necesita un casco, un guante. Bueno, pues ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Vamos a determinar qué tipo de casco, qué tipo de guante, qué tipo de mascarilla. O sea, vamos a hacer una herramienta que realmente no le diga al empresario, ahí tiene usted unas medidas y dice, bueno, ¿y ahora cómo lo hago, no? ¿Qué guante? ¿Dónde lo compro? ¿Dónde lo adquiero? Entonces esa asesoría es la que buscar, sí, lleva... es dar una herramienta más, ¿no? Porque el problema que ha planteado Juan Carlos es que la teoría está muy bien, pero hasta ahora la aplicación práctica ha habido demasiado papel. Al empresario, yo como empresario, se me entrega una carpeta donde se me da un montón de documentación, un montón de desarrollos reglamentarios, pero realmente no se me está, o en la mayoría de los casos, no en todos, pero en muchos casos, no se me dice yo qué tengo que hacer, ¿no? Porque yo como empresario lo que tengo que hacer, o mi fin en principio, es generar una riqueza, ¿no? Generar una riqueza y evitando riesgos. Para evitar riesgos hay unos profesionales que me tienen que decir cómo evitarlos, ¿no? Ahora, esas carpetas que le llegan al empresario son leyes generales que luego él tiene que convertirse en jurista e interpretarlas, o no les llega ya. Quería hacer una pregunta a la tertulia y ya les dejo que intervengan libremente. Este reglamento, estos reglamentos que hay que desarrollar, ¿a quién compete esos desarrollos? ¿A la Administración del Estado español o a las comunidades autónomas o a los dos? ¿A quién le compete? Hombre, le compete a todos. O sea, el desarrollo reglamentario es de la Administración central, ¿no? Y luego la aplicación es de las comunidades autónomas, ¿no?
Pero yo creo que eso no es problema, o sea, yo creo que el problema muchas veces es la separación entre, lo decía Rubén, entre lo que podemos decir en una mesa cuando escribimos. Yo digo, cuando escribimos las leyes se nos calienta la boca, queremos en ese mundo maravilloso y lo que luego podemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues buscamos un planteamiento muy lógico, que yo me leo la ley de prevención en los reglamentos y es maravilloso, me leo el nuevo 171 y digo, con esto está todo solucionado. Pero cuando me empieza a decir que tengo que asegurarme la vigilancia de la salud, no sé cuándo, no sé cómo plasmo todo eso en la realidad. Ahí es donde está el problema. ¿Y qué ocurre? Pues que estamos detrayendo recursos para solucionar un problema burocrático, de organización, de hablar, y esos recursos que traemos los quitamos de la realidad. Por ejemplo, en un mundo en el que los autónomos representan esos 3 millones que se nos comentaba antes, que no exista una ley de prevención que recoja esas actividades, o que a mí me diga el reglamento que traten una obra al autónomo como si fuera una empresa y le pida lo mismo, y le pida la evaluación de riesgos, cuando el autónomo no tiene por otro lado obligatoriedad de tener evaluación de riesgos, pues me crea un conflicto burocrático, porque en el fondo a la hora de coordinar esa actividad entre el autónomo y la obra, o coordinar un trabajador que no es autónomo con la obra, pues no me plantea ningún problema. Entonces, bueno, creo que hay un problema, que es que la actividad industrial o comercial, o como queramos, va mucho más rápida sacando productividad fuera de la propia empresa con la subcontratación. Por ejemplo, antes empresas, toda la flota de camiones y sus camioneros eran de la empresa, ahora el 99,99% son personas autónomas. Entonces, esa realidad empresarial es la que va por detrás de la ley de prevención. Y entonces ahí es donde tenemos que ir a buscar esa realidad y buscar quizá instrumentos de prácticos, aunque no estén en el boletín oficial del Estado, o sea, decir, bueno, ¿cómo vamos a aplicar esto? Y vamos a ponernos de acuerdo, vamos a sentarnos en una mesa, ver cómo lo hacemos. No lo pone el boletín, no habrá que sacar una ley. Entonces ahí es donde está más el problema, o sea, sentarse a buscar la práctica más que al boletín oficial. Y además, si me permites, siguiendo tu línea argumental, te diría que es que ahora mismo ya no solamente existe la figura del trabajador autónomo como persona física independiente, clásico, artesano de toda la vida, es que ahora mismo están surgiendo nuevas figuras que están prácticamente fuera o al margen de la ley. Por ejemplo, tú hacías mención antes a un transportista que tiene su propio camión y que trabaja casi de forma, pues digamos que monopolística para un empresario. Evidentemente, esa persona no es un autónomo como tal, es lo que se llama un autónomo dependiente o para subordinado. Y sin embargo se le está obligando prácticamente a trabajar como autónomo. E incluso existe ahora mismo otra figura, también que está surgiendo nueva, que es la del trabajo a domicilio o teletrabajo, es decir, unas personas que están en casa, que están a través de un ordenador y sin embargo están dependiendo en cuanto a estructura organizativa de una empresa, pero no tienen nómina. Es decir, tienen que pagar su propia seguridad social, sus propios impuestos y sin embargo están dependiendo en cuanto a estructura organizativa de la propia empresa. Es decir, la figura del autónomo ahora mismo se está dividiendo en diferentes ramas y todo eso es necesario regularlo. Y esperemos que ahora mismo desde la UCTA se propone la creación de un estatuto del trabajador autónomo en el cual se pueda especificar los derechos y las obligaciones de este trabajador. A ver si en esta legislatura lo podemos conseguir. Yo quería aportar un dato, pero porque lo creo así y además creo que viene al caso de lo que estaban comentando mis compañeros. Las diferentes situaciones que nos podemos encontrar ahora mismo en la aplicación del Reglamento de Coordinación de Actividades Empresariales, en los trabajadores autónomos vemos que la variación que nos podemos encontrar, la variedad de actividades puede ser inmensa y completamente diferente. Has puesto dos ejemplos casi opuestos, el trabajador autónomo que lleva un camión y que está constantemente fuera y el teletrabajo que está en su casa trabajando prácticamente, y en ese abanico podemos encontrar cualquier actividad intermedia, porque el autónomo ahora mismo se ha metido en el entramado empresarial español en todo tipo de actividades, y a eso unimos la grandísima variedad de contratas y subcontratas que nos podemos encontrar en cualquier actividad empresarial. Yo entiendo que no solamente sería difícil, sino que es prácticamente imposible reglamentar de forma correcta cada una de esas actividades dentro de lo que es la contratación y subcontratación en España. Yo lo hago siempre en cualquier desarrollo normativo, pero porque además creo que es la mejor forma de desarrollarlo, y es, yo llamo a la negociación colectiva. Yo creo que la aplicación de un decreto, un poco por poner, y sobre todo a los espectadores, cómo está funcionando en España el desarrollo normativo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es algo complejo, pero entiendo que como concepto es correcto. El desarrollo normativo se está desarrollando ahora ya más de 15 reales decretos a partir de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que la mayor parte de ellos hacen referencia a una guía técnica.
La guía técnica realmente es la de aplicación directa. La guía técnica compete al Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, a los institutos regionales y los gabinetes que todavía existen, y esa es la herramienta técnica que verdaderamente se debe aplicar para la consecución de los objetivos del reglamento. Aún así, no existirán jamás guías técnicas para cada actividad concreta subcontratada. Entonces hay que ir específicamente a la negociación colectiva, que es donde realmente se saben los problemas específicos de la persona que está en teletrabajo, de la persona que está en transporte dedicada específicamente a una sola empresa, y esa será la forma realmente en la que llevemos adelante este decreto y cualquier otro decreto que para mí intrínsecamente es bueno. Todo desarrollo reglamentario creo que es bueno, porque al final nos está haciendo la estructura de dónde nos debemos mover dentro del mundo de la prevención, pero que si no vamos más allá es absolutamente inaplicable. ¿De quién es responsabilidad todo esto? De todo el mundo, de todos los que estamos actuando en el mundo de la prevención, empresarios, trabajadores, autónomos, servicios de prevención, mutuas, de la Administración del Estado. Todo el mundo tiene responsabilidades, pero solamente así llegaremos realmente a una verdadera y buena aplicación y una correcta aplicación de cualquier decreto, evidentemente incluido el de coordinación de actividades empresariales. Yo creo, abundando en que, bueno, hay una ley, antes no había una ley, la ley tiene unos defectos, no habla de autónomos, es de difícil aplicación a las pymes, hay un desarrollo reglamentario, o sea que tenemos suficiente, digamos, normativas y herramientas reglamentarias para aplicarlo, con sus fallos, con sus ventajas. Hay que perfeccionarlo, básicamente todo es muy joven, todo este desarrollo, pero que un poco abundando en lo que decía Juan Carlos, ¿no? Yo insisto otra vez en el que tenemos que empezar a trabajar todos y a ponernos todos a trabajar y en buscar soluciones que sean prácticas, ¿no? Que no sean teóricas, tan teóricas. O sea, yo el discurso de seguir haciendo reglamentos, desarrollando normativas, es lo que decía Rubén, ¿no? No podemos buscar un desarrollo normativo específico para cada actividad porque no habría tiempo, ¿no? O sea, es imposible, ¿no? Que la casuística hay que buscar un poco el sentido común de las cosas, ¿no? Tenemos que tener sentido común y trabajar todos conjuntamente. Yo resumiría un poco el tema diciendo que hace falta cultura preventiva. Es decir, por encima de las leyes, de los reglamentos y futuras regulaciones, la gente tiene que concienciarse de que realmente tiene que prevenir los riesgos laborales, pero por su propio beneficio y por rentabilidad económica de la empresa. Es decir, es que ahora mismo es como intentar, por ejemplo, legislar todo el tráfico. Tú puedes poner multas a un montón de gente por velocidad excesiva, pero si realmente la persona que va dentro del coche no tiene conciencia del que superar una velocidad le puede suponer la muerte, esa persona va a seguir infringiendo las leyes. En este caso, en materia de prevención, está claro que la ley hay que cumplirla, que la ley tiene todavía muchas lagunas, en el caso de trabajadores autónomos, pues con mal motivo. Pero yo creo que sobre todo hay que divulgar, hay que realizar acciones de información, de asesoramiento y crear una cultura preventiva que nos puede llevar a lo mejor una serie de años, no tampoco voy a decir 25, pero sobre todo hay que crear una conciencia, aparte de una rentabilidad económica, porque también es sabido que ahora mismo, bueno, pues los gastos por bajas en las empresas son enormes y todo eso se podría evitar con una buena cultura preventiva. Juan Luis ha hablado de algo que es, creo, muy importante, que es la cultura preventiva, pero hay, por ejemplo, ideas que flotan por ahí, por ejemplo, pensar que muchos empresarios no aplican la prevención de riesgos laborales porque les cuesta dinero y luego además piensan que en un momento dado pues la productividad de su empresa va a bajar, ¿no? Esto es una idea que yo creo que deberíamos de abundar en ella para dejar claro que... Yo no creo, hombre, hay de todo, ¿no? Como en botica, pero el empresario, pues, vuelvo a lo mismo, lo que quiere es producir, ¿no? Entonces, en un momento dado en el que aparece esta ley, la intención que tiene en la mayoría de los casos es cumplirla. Otra cosa es que recurra a una empresa, a un servicio de prevención mercantil o a una mutua, como un servicio de prevención, y lo que obtenga en un primer momento o lo que le vendan, digamos, sea una carpeta con... Vuelvo a repetirlo, con una evaluación de riesgos muy subgéneris en la que realmente no se le está diciendo qué es realmente lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces le dan esa carpeta, la pone en el despacho y él, consciente o inconscientemente, cree que ya está haciendo esa prevención, ¿no? Es que el concepto de implantación de la cultura de la prevención que comentabas tú antes puede parecer muy bonito, pero poco real en la práctica. Yo creo que la cultura de prevención tiene que quedar claro que la prevención es cosa de todos. Empieza por el empresario, pero termina en el trabajador. Desde el momento en que la ley dice que el empresario tiene que garantizar la seguridad y salud del trabajador,
estamos entrando en un terreno un poco complicado. Desde que el Tribunal Supremo dice que el empresario es responsable hasta de la propia imprudencia del trabajador, estamos creando un clima en el que el cumplimiento formal algunas veces llega a ser la única salida, porque te están diciendo yo voy a tener que cumplir con todo lo que me dicen, pero hay muchas veces que incluso ni sabes qué es lo que te dice la ley que tienes que cumplir. Entonces, bueno, la solución pasa, la casuística de la realidad es tan sumamente amplia que no se puede meter en botes, es decir, en reglamentos. Bueno, el sector de la construcción tiene su propia reglamentación para coordinar actividades empresariales. Pero claro, el sector de la construcción que tiene 1.800.000 trabajadores. Y el sector de la construcción, siempre que vemos un anuncio, siempre que vemos un mensaje, un póster, un curso, siempre aparece alguien con un casco. Siempre es el sector de la construcción que cae. Entonces, bueno, el Real Decreto, el nuevo Real Decreto, el 171, que regula la coordinación en todas las demás actividades, intenta abarcar todo eso. Pero tenemos que acudir a la negociación colectiva para poder implantar de manera efectiva esa coordinación y intentar implantar e inculcar la cultura de la prevención desde el primer trabajador hasta el último empresario, desde el primero al último. Pero empezar a hablar de que es el primer beneficiado de la seguridad y salud es el trabajador. Sí, efectivamente, porque además yo parto de la no criminalización de la gente. Es decir, si una persona, es que tú hablabas antes del sector de la construcción, es que evidentemente en el sector de la construcción ahora mismo hay un nivel de siniestros muy alto, entonces eso es lo que más, de cara al público, lo que más llena el ojo. Pero sin embargo, en una oficina también son muchísimos los riesgos. Es decir, no es igual sentarse en una silla cómoda, que te puedas abatir, por ejemplo, estas propias sillas en las que estamos sentados, cuidado que no estoy diciendo que estén mal, pero me refiero evidentemente que si estuviésemos en ellas sentados, por ejemplo, 8 o 10 horas... Pero diarias, solo va a estar una, solo va a estar una. A lo mejor, en principio, podríamos salir con la espalda hecha un 8, ¿entiendes? Y eso hay que convencer al trabajador de que es un riesgo laboral y que eso después va a repercutir en su propia salud y que al cabo de 5, 10, 15 años, evidentemente, le va a provocar una baja, que no creo que él desee. Hombre, desde luego no se pueden dar soluciones simples a problemas complejos, pero lo que está claro es que siendo el sector de la construcción un sector de 1.800.000 trabajadores y que se hace actividades de riesgo en prácticamente todas las facetas, el sector de la construcción siempre va a estar ahí, queramos o no queramos. Sí. Porque claro, si el sector oficinas y despachos fuese el que más siniestralidad tuviese, nos tendríamos que estar cuestionando algo. Que sea el sector de la construcción, desde luego. También se dice que el sector de la construcción en España es el que tiene unas cifras de siniestralidad más altas de Europa. Esto nunca se ha podido probar, porque las cifras nunca son homogéneas. Eurostat no ha podido poner unas cifras homogéneas, porque, por ejemplo, ya no solo el hecho de que una baja laboral desde el día siguiente, aquí se computa baja laboral el día siguiente después del accidente, en otros países tardan hasta 10 días después del accidente para computar la baja laboral. El sistema constructivo en España es en altura, en otros países es en horizontal, con lo cual las caídas en altura son mucho más graves en España. El accidente in itinere, es decir, el accidente que se produce desde que uno sale de su casa hasta el centro de trabajo o desde el centro de trabajo hasta su casa, ese accidente de tráfico o un accidente que te puede ocurrir al bajarte del coche, se computa aquí como accidente del sector de la construcción, en otros países no. Y sin embargo, sí, perdona que te corte, el accidente in itinere, que está reconocido para el trabajador por cuenta ajena, sin embargo para el trabajador autónomo no está reconocido. Lo que pasa es que yo creo es decir, que si te cae una loseta según vas en el autobús... De todas formas, tú decías un momento que no hay soluciones simples para problemas complejos, pero yo creo que hemos también hecho a veces al revés. Hemos complicado las cosas muchísimo. O sea, es decir, ahora para decir que un señor está mal sentado en una silla, que es muy importante, vamos a ver lo que pasa dentro de 30 años con la gente que está empezando a estar todo el día sentada en una oficina con un ordenador. Hacemos una evaluación de riesgo de 16 páginas y cogemos la guía del instituto y pasamos una encuesta, no sé cuánto, no sé qué. Y eso se soluciona comprando una silla adecuada y explicándole en 5 minutos a un trabajador cómo tiene que sentarse. Es decir, hemos creado una parafernalia para quizá los propios técnicos de prevención para valorar nuestro trabajo, que parezca que es maravilloso, entonces para hacer o para decir que un ordenador tienes que sentarte a 20 centímetros, pues hacemos un estudio ergonómico de 40 páginas. Y eso el empresario no lo entiende, porque el empresario no lo entiende ni el trabajador autónomo ni nadie, o sea, porque ¿para qué quiero yo 40 páginas si todos los ordenadores que me venden en el mercado, salvo casos excepcionales, tienen una pantalla adecuada? ¿Para qué quiero yo? Muchas de las situaciones, muchos de la normativa actual lo que ha hecho es extraer a los técnicos el sentido común. Es decir, te están reglamentando tantísimo que a lo mejor tu sentido común te llama
a dar una solución distinta. Es decir, un señor que está colgado a 50 metros de altura, no le ponga hasta un casco, porque ese señor se cae y se mata. Lo que tiene que ponerle usted, si está trabajando a las 12 de la mañana, es un sombrero de paja, que es lo que va a necesitar para que no tenga una solución. Una chichonera. Sí, pero luego viene el señor y me pone una multa. Luego le pone una multa, claro. Un casco, está ocurriendo pues que hay final... situaciones realmente paradójicas. Sinceramente, y aglutinando un poco todo lo que habéis estado comentando en los últimos minutos, yo quería comentar varias cosas. Una, hemos empezado a hablar de cultura preventiva. Hemos hablado de que la normativa está en pañales, y yo quiero discrepar un poco, no por llevar la contraria a nadie, sino porque... Me has prometido que la tertulia va a ser tranquila. Tranquila va a ser, no te preocupes. Primero, llevamos hablando de cultura preventiva ya muchos años. La cultura preventiva no se reglamenta, por mucho que lo intentemos, jamás va a salir un reglamento de cultura preventiva. La cultura preventiva es una educación que no se empieza a adquirir a los 55 años cuando estás en la obra, que se empieza a adquirir desde el colegio. Y la cultura preventiva es un tema que es puramente social. Tanto la cultura preventiva para accidentes en el hogar, como para los accidentes de tráfico, como por supuesto para los accidentes laborales. Eso es así, y si no se nos mete en la cabeza y empezamos de raíz, dentro de una generación seguiremos en las mismas. No seremos capaces de introducir la cultura preventiva porque el trabajador, el empresario, no tiene esa cultura desde que se la han educado al principio. Eso por un lado. Entonces, yo creo que reglamentar cultura preventiva es imposible por mucho que lo digamos, y no está mal decirlo porque siempre es un recordatorio. Segundo, yo creo que la normativa ya empieza a ser madura. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es del año 95, han pasado muchos años desde entonces, y comentabas antes, dice que no pasen 25 años. Bueno, pues que no pasen 25 años, pero creo que hay normativa suficientemente madura como para que sea aplicable y que la podamos llevar bien a cabo. Entonces, ¿dónde están los peros? ¿Dónde están los problemas? Comentábamos antes, hacemos una evaluación de riesgos de no sé cuántas hojas para al final decir lo que Juan Carlos ha dicho muy bien: cómprese usted una mesa regulable, una silla regulable, esté a 20 centímetros del ordenador y explicarle en 5 minutos al trabajador cuáles son las condiciones. Hay, creo, y creo que ha sido clave en los últimos años, un dato que hay que tener en cuenta. En España, antes del año 95, no ha habido profesionales de la prevención de riesgos laborales, lo ha habido muy contados y muy centralizados en tipos de empresas concretas, digamos mutuas, algunas empresas que se han dedicado a la prevención desde el ámbito privado, pero de una forma muy contada. En los últimos años, pues en torno a 25.000 profesionales de la prevención están trabajando, y como tú comentabas en un artículo el otro día, se prevén todavía un crecimiento casi del doble de los profesionales que hay en los próximos años, y la realidad es que el profesional de la prevención aprende con la práctica. En estos años hemos olvidado un dato que la ley y el reglamento de los servicios de prevención indica perfectamente en cuanto a la evaluación de riesgos, que es la directa apreciación del profesional. Antes de la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales no existía prácticamente reglamentación, y en las mutuas yo tengo compañeros técnicos de prevención que llevan 35 años trabajando en prevención y han hecho adecuación, lo que era una adecuación de una máquina hace 35 años, cuando no había un reglamento de equipo ni de máquinas. ¿Cómo lo hacían? Por conocimiento, directa apreciación del profesional. ¿Qué ocurre? Hemos tenido profesionales sin experiencia durante muchos años y nos hemos visto obligados a reglamentar hasta el último detalle para que ese profesional no se salga de un cauce, porque no había directa apreciación del profesional, porque no había profesionalidad. Ahora ha cambiado, ya tenemos profesionales con experiencia, tenemos gente que es capaz de llevar adelante, fuera, quitando reglamentos, una prevención directa y una prevención que lleve al objetivo que todos tenemos, que es reducir accidentes de trabajo. Y en este momento creo que es el momento del cambio del profesional. Los reglamentos están bien, las guías están bien, pero la directa apreciación del profesional es la que tiene que contar. Y esto es una llamada también a la administración. Es decir, si yo no aplico una guía del instituto, pero mi directa apreciación ha servido para que aquel puesto sea intrínsecamente seguro o más seguro de que lo era antes, eso debe valer a la inspección de trabajo, a los institutos regionales, a la propia administración, y no que eso me genere una sanción, porque entonces volvemos otra vez a lo que Juan Carlos comentaba al principio, que es el cumplimiento normativo. Es decir, yo tengo los papeles, me da lo mismo que haya accidente o no haya accidente, que el puesto sea o no sea seguro, en definitiva he cumplido con lo que es el papel que me va a pedir la inspección, que me va a pedir la administración. Hay que tener en cuenta que muchas de esas guías del instituto no te dan soluciones, porque no te la pueden dar. Es decir, no, pero te dan procedimientos. Sí, te dan procedimientos, pero por ejemplo, ¿quién me explica ahora quién es el titular del centro de trabajo en una obra de construcción? ¿Quién me lo dice? Porque la inspección de trabajo ha dicho en unos casos que era el promotor de la obra. En otros casos ha dicho la Abogacía del Estado del Ministerio de Trabajo que es el propio constructor.
Y la abogacía del Estado del Ministerio de Trabajo ha dicho que es el constructor y el promotor, los dos. Y la abogacía del Estado del Ministerio de Fomento ha dicho que solo es el constructor. Cuando a eso se lo presenta a un empresario y se tiene que leer la Ley de Prevención de Riesgos Laborales o el reglamento que regula específicamente el sector de la construcción, ¿qué cara se le queda? ¿Quién es el titular del centro de trabajo? ¿Soy yo? ¿O es el señor a quien yo contrato? ¿O es el señor que me ha contratado a mí? No se saben las obligaciones que se pueden tener. Entonces, claro, bueno... Es que fíjate que me estás hablando de obligaciones, pero es que realmente sigo insistiendo en que la prevención no debe ser una obligación para nadie. Es decir, la prevención significa tener conciencia de que hay gente a tu alrededor, incluso tú mismo, que puedes tener un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, y ante eso no hace falta que nadie te obligue. Por lo tanto, por encima de la reglamentación y las leyes, que pueden ser mejores o peores, evidentemente, tiene que estar la propia conciencia del trabajador y del empresario. Es decir, un empresario puede decir a una persona cuando entra a trabajar: mire usted, póngase el casco, póngase aquí un arnés, etcétera, etcétera. Pero si ese trabajador se sube a 4 metros y no hace caso, pues es que es un problema de conciencia. Sí, independientemente de que, y después no vas a ir tú diciendo en un juicio: mire usted, es que aquí decía que es obligación del contratista. Si es que lo de menos, porque realmente que se ha roto los huesos es el pobre trabajador que está allí precisamente en ese andamio y que se ha caído. Pero bueno, estamos en un Estado de Derecho y lo que se nos aplica son las normas. Claro. O sea, ahí no hay vuelta de hoja. Sí. Lo que pasa es que también lo que se estaba comentando antes, a través de negociación colectiva se está luchando o se está buscando la implantación de la cultura de la prevención. Hay una Fundación Laboral de la Construcción que está haciendo 20.000 visitas en 2 años, que van a pie de obra con unos señores que dan formación a los trabajadores a pie de obra y les están asesorando por cómo montar aquello. Y nadie le ha impuesto esa obligación a los empresarios se lo han querido imponer. La Fundación Laboral de la Construcción es paritaria entre empresarios y sindicatos. Están convencidos tanto empresarios y sindicatos y nadie les obliga a pagar dinero. Simplemente ellos, por convicción, por negociación colectiva, han dicho: tenemos que crear algo, una entidad que pueda velar por la seguridad y salud de los trabajadores y forme a los trabajadores. Ahora que hablo de negociación colectiva, quería hacer un inciso y decir que los trabajadores autónomos, yo sigo en mi tema, ni siquiera tenemos acceso a la negociación colectiva. Es decir, es que vosotros partís ya de algo ganado. Es decir, desde el punto de salida ya estáis 3 metros por delante. No, es que todo lo que también hay que tener en cuenta la realidad del trabajador autónomo. Claro, primero, el mosaico tan sumamente grande de trabajadores autónomos, la poca relación jurídica que existe de vinculación entre trabajador autónomo y otros trabajadores, y que bueno, que la negociación colectiva, como su propio nombre indica, es una negociación colectiva de unas empresas que se reúnen, que tienen a sus trabajadores y los empresarios y los trabajadores unidos. Pero sin embargo, como decíamos antes de empezar la tertulia, evidentemente trabajadores autónomos de aquí, de esta tertulia, posiblemente hemos sido unos cuantos, y nadie nos puede decir ahora mismo que no lo seamos de aquí a una serie de años. Y además, por decir cifras, somos casi 3 millones, representamos el 20% de la población activa, y eso es muy importante. Y además, ahora mismo, por necesidad de mercado laboral, se tiende hacia la descentralización productiva. ¿Eso qué significa? Porque cada día más las empresas tiran de mano de obra que esté fuera del propio centro de trabajo. Claro. Bueno, llámese autónomos. Antes se ha comentado algo de la subcontratación que no me quería dejar pasar. La subcontratación, nosotros la vemos desde otro punto de vista. Nosotros la subcontratación la vemos como especialización. Es decir, la subcontratación que implica dejación de obligaciones o la que implica un mayor riesgo para los trabajadores, en esa no estamos de acuerdo nadie. Eso sí, la subcontratación también hay que verla como que el señor al que subcontratas alguna partida de obra o subcontratas algún trabajo específico es porque sabe más. Si tú tienes un despacho de abogados y tú subcontratas con un despacho específico de derecho fiscal, es porque esos señores saben más. Lo mismo ocurre en la subcontratación. Muchas veces lo que se busca es mayor especialización y porque se supone que esa empresa tiene mayor conocimiento de los riesgos que le afectan. No, yo creo que en este momento la subcontratación no está buscando mayor especialización. Ese es el origen de la subcontratación. Desde un punto de vista de prevención hay una componente muy importante que es subcontratar el riesgo. Es decir, es más cómodo subcontratar el riesgo que tenerlo en plantilla. Entonces, bueno, en muchas empresas ves que las actividades con mayor riesgo se han subcontratado. Incluso por propia recomendación. Esa es la consecuencia, no es el objetivo. Es decir, el empresario no piensa voy a
voy a subcontratar el riesgo de mi actividad. Contrata porque sale económicamente. Claro, porque mejor. sale económicamente es más ventajoso, más rápido, más directo y seguramente con mayor calidad. O sea, Y yo creo que con mayor calidad. o sea, cuando hablamos del empresario, el autónomo, el técnico, no podemos nunca generalizar en el sentido de que habrá empresarios que lo harán de una manera y otras no, pero hay una cierta subcontratación del riesgo, porque es más cómodo. ¿Por qué? Porque además todavía ese control que faltaba, que el 171 nos empieza a regular, era mucho más fácil, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque además que quedaban vacíos legales. ¿Quién es el responsable del centro? ¿Quién es y en el vacío legal se mueve uno muy bien. Yo no estoy de acuerdo, Juan Carlos. Ahora, No. en En el caso, ¿en serio? Si hay tú- oficios, en su caso la construcción es una serie de oficios, ellos subcontratan porque les sale económicamente mejor. Pero y ya no hablando de trabajan- construcción, ya no hablando de pero no por construcción, No, especialización. no en una porque oficina. deriven el riesgo en la función. O sea, yo creo no, que ni hay lo- veces que yo no estoy hablando de la construcción O en porque general, vamos. hay No, pero o en general, en una oficina general. tú subcontratas la limpieza porque te sale más rentable, porque te vienen a la hora que tú quieres y porque a lo mejor te lo hacen mejor. Pero Y no no porque piensas en me que voy estás delegando un porque riesgo. fíjate, mis trabajadores no van yo a creo tocar que no. lejía o productos químicos. Yo creo que la consecuencia sí puede ser eso, pero ese no es el objetivo que se busca. El objetivo que se busca es el tener mucha más dinamicidad, económicamente más ventajoso y que... o sea, yo no estoy diciendo que la subcontratación se hace para subcontratar el riesgo. Lo que estoy diciendo es que hay parte de la subcontratación que busca subcontratar el riesgo. Pero no por en sí el riesgo, sino porque la presión que tienes en la persona, autónomo o empresa pequeñita que contratas, es mucho más controlable que la presión que tienes en el personal propio. De todas formas, Es decir, Juan Carlos, si dices que da igual. Me da igual que se haga por un coste económico, me da igual porque se haga por una mayor o mejor productividad, si lo importante es el trabajador. Es decir, a mí que me da que un trabajador esté subcontratado, contratado con nómina, si lo que importa realmente es que esté prevenido. Yo no estoy de acuerdo. Y para eso evidentemente, tiene que haber desde arriba, desde el propio empresario, tiene que haber una idea de organización y una idea de prevención en la empresa. Pero hay algo que la Entonces, propia... Además, sí, es que voy a aprovechar, pues es que sigo de verdad, no quiero ser pesado, pero es que sigo otra vez con el tema del trabajador autónomo. Es que en este país, evidentemente, durante muchísimos años se ha relacionado al trabajador autónomo con, digamos, con gente que estaba ahí como con economía sumergida. Es decir, éramos unas personas que realmente pues, nos poníamos a trabajar porque, bueno, nos habíamos quedado ahí en el paro, no teníamos otras posibilidades, unas cosillas por aquí, poniendo la mano por detrás, no nos dábamos de alta, y es que eso es mentira. Evidentemente. Y cambiar esa conciencia nos está costando muchísimo, porque ahora mismo un trabajador autónomo es un trabajador tan respetable como un trabajador por cuenta ajena. Además es que es empresario, es que puede ser empresario, evidentemente, y de hecho, conceptualmente es un empresario. Pero es que, claro, seguimos con la idea de que todavía un trabajador autónomo, o los llaman a subcontratas, evidentemente, pues llámense fontaneros o electricistas, siguen siendo personas que lo único que intentan es, por todos los medios, defraudar a la Hacienda. Y es que esto no es así. Además hay que saber que evidentemente a nivel fiscal pues estamos pagando evidentemente ni se sabe. Y además hace poco se suprimió, y aprovecho para decirlo, el famoso IVA, que es que eso le llamamos fatiarse por los suelos. Me refiero al IAE, el impuesto a actividades económicas, que se suprimió y que era un impuesto que solamente por el mero hecho de abrir una actividad y abrir una puerta en un establecimiento ya te estaban grabando. Es decir, encima de dar puestos de trabajo y de crear puestos de trabajo, estaba grabando los ayuntamientos y las corporaciones locales para abrir esa puerta. Es que era absolutamente injusto. Eso afortunadamente el IAE se ha suprimido y ahora pues habrá que ir suprimiendo otras cosas, pero eso parte de la conciencia de que el trabajador autónomo durante muchísimos años está relacionado con una economía sumergida y eso no puede ser así nunca. Yo creo, a raíz de lo que está diciendo y lo que hemos estado comentando en estos últimos momentos, que sin querer, entre todos, hemos estado sacando los pequeños vacíos legales que tiene el propio, y por centrarlo un poco en el reglamento de coordinación de actividades empresariales, yo, bueno, pues dándole una vuelta esta mañana, yo creo que tiene algún punto negro el reglamento de difícil aplicación. Tú has apuntado ya uno, como que es la definición de lo que es el empresario principal, titular, pero estamos ahora mismo, yo creo, poniendo encima de la mesa todos los, entre comillas, posibles defectos en la aplicación que tenga el decreto. Uno es este, otro es la definición difícil, que ningún jurista nos dé dos definiciones iguales de propia actividad. La definición de propia actividad es clave absolutamente en el decreto y en todo lo que estamos hablando. Juan Carlos decía, se está subcontratando el riesgo, yo le entendía perfectamente lo que estaba planteando en la tertulia, y es que, lógicamente, uno no puede subcontratar su propia actividad, o no debe subcontratar su propia actividad, porque estamos limitando a la cesión ilegal de trabajadores. Entonces, ¿No puede o no debe? Porque de hecho se hace. de hecho se hace, pero porque el límite no se sabe dónde está.
O sea, yo he hecho consultas oficialmente y extraoficialmente a juristas, a inspección, a los institutos regionales y cada uno da una definición diferente de lo que es propia actividad. Entonces, ahí tenemos ya un margen o una banda en la que nos vamos a mover en función de casi la opinión del que esté planteando el problema, ¿no? Y hay y luego un tercer punto negro que todavía no ha salido, pero entiendo que tal vez si da tiempo en la tertulia saldrá, que es la figura del coordinador de las actividades empresariales, de la formación que ese coordinador tiene que tener, del espíritu que el reglamento plantea, que esa persona, quién puede desarrollar esas funciones dentro del reglamento de coordinación de actividades empresariales, y la imposibilidad que el propio reglamento te plantea de ese espíritu que originalmente tenía la figura del coordinador, ¿no? Entonces, sin querer un poco, y una tercera o un cuarto punto negro, que es ¿dónde está el límite de la subcontratación? Que yo creo que ahí está un poco el quid de la cuestión. Evidentemente la subcontratación debe existir. El origen de la subcontratación es el puesto verdaderamente especializado. Poníamos el ejemplo de la construcción y nos valdría cualquier otro, que la construcción, todos los puestos son especializados, realmente. Hombre, uno puede poner en duda, ¿no?, si una gran constructora, el promotor contrata a una gran constructora para hacer una promoción de viviendas, que esa gran constructora no tenga un solo trabajador con un solo oficio, que subcontrate la estructura, el movimiento de tierras, la cimentación. Efectivamente, no, pero eso ocurre y todos lo sabemos. O sea, yo hace, no tanto, pero hace tiempo que no, porque de vez en cuando sí paso, pero no visito obras, pero yo recuerdo perfectamente hace unos cuantos años visitando obras que uno era incapaz de saber esa persona a qué empresa pertenecía, porque la subcontratación llevaba a décimas y undécimas personas, o sea que era algo verdaderamente tremendo. Entonces, yo creo que sí, eso está por regular y que la subcontratación debe y tiene que tener un límite. Pero dentro de lo que es el decreto de coordinación de actividades empresariales, yo entiendo, y lo pongo encima de la mesa, que existen esos puntos negros, sobre todo en la figura del coordinador, y que hasta que eso se logre encauzar y sobre todo se logre interpretar en cada área, no es lo mismo la subcontratación de un gran almacén, que puede tener, y doy un dato cierto, ¿no?, hasta 1.100, 1.200 subcontratas, unos grandes almacenes de ámbito nacional, que la subcontratación que existe en la obra, que podemos tener casi las mismas, no tantas, pero que es mucho más complejo de coordinar en la obra que de coordinar en un gran almacén, que lo tienes todo muchísimo más controlado. Vuelvo a decir lo mismo, debemos ir a la negociación colectiva de cada una de las actividades para poder aplicar realmente el decreto, ¿no? Ya os digo, los puntos negros yo los pongo encima de la mesa porque creo que existen y que van a ser de difícil solución, ¿no? Sí, pero yo hago la pregunta, ¿y quién obliga ahora mismo a un trabajador autónomo en una obra a hacer su propio plan de prevención de riesgos según normativa? Yo ahí tengo una opinión, o sea, según normativa... Y sin embargo se está exigiendo. No, claro, pero mira... Si tú aplicas estrictamente una ley... Sí, pero es que hay una... pero vamos a ver, las leyes, yo creo que el concepto jurídico de una ley o de un decreto es un marco normativo de aplicación y luego se hace camino al andar. Vamos a ver, ¿por qué no hay una ley que derive esto? Pero por poner un ejemplo, ¿por qué la mayor parte de las empresas, ya casi de cualquier tamaño, se acreditan en la ISO 9000 y tienen la calidad? Porque si no, no venden. Bueno, pues con el autónomo, si el camino lleva el trayecto que parece, va a ocurrir lo mismo. El autónomo no va a poder entrar en una obra de una gran constructora si no tiene lo que el coordinador de actividades empresariales le va a pedir, pues esa evaluación de riesgos, ese plan de prevención o incluso, y no quiero entrar en el tema que es complejo, el tema de vigilancia de la salud, porque un autónomo se puede subir a un andamio a 7 metros sin saber si tiene unos problemas de salud para poder ser subido. ¿Una vigilancia de la salud de cuándo? ¿Del día anterior? ¿De hace un año? Porque hay veces que vas a trabajar y vas a trabajar. Hay que tener en cuenta que el trabajador autónomo... Cuando te quieren contestar, no hay plazo suficiente. Bien, es decir, la persona que sube un andamio, por ejemplo, en carpas que se están construyendo y te piden vigilancia de la salud. Bien, pero eso es un problema de medios. Pero digo, como concepto, lo que estoy diciendo creo que es claro. O sea, ¿por qué un trabajador por cuenta ajena, para subirse a un andamio de 7 metros, tiene que tener un reconocimiento médico y muchas más cosas, ¿no?, que le permitan subirse, y un autónomo no puede tenerlo? Entiendo que, como tú comentabas antes, tienen los mismos derechos, pero también hay unas obligaciones, o sea que lógicamente los derechos están y las obligaciones por otro lado. Yo creo que el camino se va a hacer al andar y el autónomo va a ser al final exactamente igual que una persona que esté contratada por la propia empresa constructora, y lo único que ocurre es que hay que dar los medios necesarios para que el autónomo alcance a ese cumplimiento reglamentario. A pesar de lo que dice Rubén, él deja de nuevo a la buena voluntad
de las partes el reconocimiento de la prevención, pero yo creo que es muchísimo mejor, evidentemente, una regulación específica del trabajo autónomo y de la prevención del trabajo autónomo, y no dejar a la buena o mala voluntad de las partes en un momento determinado lo que se pueda exigir o no, porque es que así hemos estado funcionando durante muchísimos años y esto no puede continuar así. Yo creo que hay que ir también es decir, no podemos ser la peste. ¿no? Un poco la lógica. ¿Para qué me vale a mí el plan de prevención del autónomo? Para que me dé un documento que dice que cada 3 meses va a evaluar y reunirse consigo mismo a ver cómo le va la prevención. Además, ¿dónde está no el tiene centro de ningún trabajo sentido. de ese ¿Cuál es el autónomo? centro de trabajo de ese autónomo? Es decir, Pero hay que tener en cuenta, que un autónomo cuando entra en una obra es posible que aporte también riesgos a la obra, con lo cual tiene que llevar una documentación para que el coordinador lo pueda analizar. Pero lógica. Si ese autónomo es un camionero, ese camionero... Pero lógica, con lógica pura. Es decir, con lógica pura. Es decir, yo traigo un camión, que traigo combustible, que no sé cuánto, una información. Pero claro, si le pido lo mismo a esa persona que es autónomo, tal y como me dice el decreto de construcción, el 171, que a una empresa de camiones, es que yo me vuelvo loco. O sea, es decir, o el concepto de evaluación de riesgos. A mí la empresa de camiones será más voluminosa, el del autónomo será una hoja. No, pero puede ser el autónomo igual. Claro. Sí, no, Puede pero... ser igual así. Sí, pero el problema es... el problema es, yo puedo aplicar mi sentido común, decía Rubén, la apreciación del técnico, pero el problema es que cuando mi sentido común, luego hay un coordinador, un inspector, un juez, un abogado, valorando cada uno de ellos si mi sentido común es bueno o malo. ¿Cómo puedo trabajar yo? ¿Qué trabajo? ¿Para la lógica o para los señores que me examinan? Es como cuando estudias la carrera. Yo recuerdo que decían profesores, primero aprobar el examen y después aprender. Entonces era un poco la teoría muchas veces que tiene, es decir, oiga, si me ponen... Era mal profesor. Claro, era mal profesor, pero como es mal legislador, mal técnico el que está pensando así. ¿Qué problema hay? Bueno, pues que a lo mejor resulta que lo que estamos haciendo es crear una traba de contratación, no una mejora de la prevención, porque me va a ser más cómodo contratar a una empresa que me trae una evaluación de riesgos bien o mal hecha, que a un autónomo que cuando llega a una obra dice, oye, a mí me llama gente y me dice, oye, que me han pedido la evaluación de riesgos laborales. ¿Cómo hago yo la evaluación de riesgos laborales de un taxista? Es que a nosotros nos están llamando autónomos, que les están pidiendo una evaluación. Depurar responsabilidades y no aplicamos el sentido común. Queremos quitarnos responsabilidades. El técnico de prevención se quita responsabilidades utilizando las guías del instituto, los desarrollos reglamentarios, porque, como lo dice el instituto, yo me estoy quitando la responsabilidad como técnico por si hago algo mal. El empresario o el constructor quiere que alguien le diga si es el responsable o no para poder depurar esas responsabilidades. El inspector de trabajo aplica las herramientas que tiene para poder depurar responsabilidades. Al final es un problema de que nadie quiere asumir la responsabilidad y no se aplica ese sentido común. Claro, fíjate, tú mismo lo dices, cómo se está pensando en quién es el culpable por si alguien se muere. Pero realmente nadie está pensando en antes de iniciar. De hecho, la Ley 54/2003 lo que está haciendo es integrar la prevención desde el propio inicio de la gestión empresarial. De hecho, es decir, antes, pero no después. Es que seguimos pensando en quién es el culpable en caso de que se muera alguien. Que ha habido accidentes de trabajo y el empresario ha contratado un servicio de prevención mercantil o externo y le sigue teniendo una culpa ese empresario, ¿no? Y este señor dice, ¿y por qué si yo he externalizado esto? Es curioso, porque no lo puedes externalizar. O sea, que al final está diciendo, yo quiero quitarme esas responsabilidades fuera. Es que habéis citado, no sé quién ha sido, la Ley 54 o 2003. Algo curioso, en la Ley 54 se modifica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social, de forma que una infracción de un coordinador de seguridad y salud, la sanción, la culpa por esa incumplimiento es del promotor. Y hay que tener en cuenta que promotor podemos ser nosotros. Es decir, nosotros termina el programa, se apagan los focos y a lo mejor nos ponemos a hablar y resulta que yo tengo un terreno en la sierra y tú tienes un servicio de prevención, tú conoces a una empresa porque tu cuñado es un constructor y al final nos ponemos todos y todos somos promotores. No tenemos ni idea, pongámonos que no tenemos ni idea de prevención de riesgos laborales, nada, ni idea. ¿Qué decimos? Vamos a coger a la mejor empresa en materia de prevención, Rise and Safe. La cogemos. Protección. En este caso protección. ¿Vamos a coger un servicio de prevención o vamos a coger una coordinación? Resulta que ellos no hacen su trabajo bien porque nosotros sabemos que las escaleras tienen que tener las patas de goma para que no resbalen, o que hay que poner setas en los hierros que están fuera, que hay que ponerlo. Pero eso lo sabemos nosotros, pero un promotor casual, como puede ser un dentista, a lo mejor no lo sabe. Resulta que aparece un inspector de trabajo, no tiene patas de goma en la escalera y la sanción se la pone el promotor y no al coordinador, cuando el coordinador a lo mejor está coordinando dos obras, una en Irún y la otra en Cádiz, cosa que no se puede coordinar físicamente.
Entonces, por ejemplo, esa incongruencia que tiene en la ley se debería haber regulado de otra manera. Ciertamente, si el coordinador está en plantilla del promotor, el promotor como empresario tiene que asumir los desperfectos o los inconvenientes o la mala acción que realice el coordinador. Pero en el caso que sea una empresa mercantil, ¿por qué no se puede repetir contra esa empresa mercantil? Se supone que son profesionales de eso. Si se me estropea la lavadora, yo no voy a ir contra el señor que me la ha vendido del Corte Inglés, sino yo puedo hablar con el Corte Inglés como empresa. Pero si lo que me lo está vendiendo es si en este caso el coordinador es una empresa particular especializada en eso, ¿por qué no le puedo pedir responsabilidades yo a esa empresa de coordinación? ¿Por qué la ley...? Se las puedo pedir, pero contractualmente. Lo que te está pidiendo, desde luego desde la Confederación Nacional de la Construcción, lo que hemos dicho es que el montante económico de la sanción se lo podría repercutir a la empresa, pero hay que tener en cuenta que lo que tú no puedes hacer es, como te dice la propia Ley 54, es delegar esa función en otra persona, porque lo que te estás diciendo es que el cambio de responsables en la ley está sancionado con nulidad. No, pero vamos a ver. Con nulidad. Entonces, claro, lo que tiene que entender el empresario es dos cosas. Yo creo que hay un problema que se está mezclando mucho últimamente. Es decir, el técnico de prevención, de plantilla o ajeno, dice es el que tiene que saber si la escalera lleva patas de goma. Y supongamos que no hay patas de goma. Entonces, si el técnico le ha dicho al empresario que tiene que poner patas de goma, es una responsabilidad del empresario que no lo ha puesto. Si el técnico no lo ha dicho, será una responsabilidad porque él no ha cumplido bien su trabajo. Entonces, ahí es donde hay que deslindar. Es decir, si yo, como empresario, no he hecho algo que me han dicho que debo hacer, es mi problema. Es decir, por ejemplo, yo puedo ser el presidente de la comunidad de propietarios de mi casa y puedo no saber que hay que contratar un coordinador de obras para hacer las obras de rehabilitación de la casa. Bien, eso vendrá contra mí, pero si yo lo he contratado y el coordinador lo ha hecho mal, aunque me pusieran a mí la sanción o la multa, o como lo queramos llamar, porque la ley lo establece así, yo tengo un contrato y por responsabilidad civil puedo repercutir contra esa persona. Ahora, ¿que no se esté haciendo? Probablemente. No se está haciendo. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se está haciendo? Porque en el fondo, la mejor solución para no hacer nada es estar todos pringados. Es decir, uno porque no lo dijo, otro porque no lo escuchó, otro porque no lo quiso poner. Y al final, como estamos todos, pues nos repartimos. Gestionamos la ambigüedad. En la mesa del diálogo social, cuando se estuvo discutiendo el último Real Decreto, el 171 o la Ley 54/2003, la COE, la Confederación de Organizaciones Empresariales, yo iba en la mesa del diálogo social y estuvimos manteniendo de principio a fin el principio de que cada palo aguante su vela. Es decir, un principio de responsabilidad individual, porque lo que ocurre ahora mismo en la prevención es que si existe un incumplimiento, si existe un accidente, como todos nos vamos a sentar en el mismo banco, pues a mí no me preocupa. En cambio, si se le dijese, el que sea directamente responsable de ese incumplimiento va a ser el directamente sancionado, empezarían a cambiar las cosas. No puedes aplicar la matemática, claro, porque estaba diciendo Juan Carlos, si el técnico dice le tienes que poner las patas, vale, y el empresario no le pone las patas, si hay un accidente, vale, responsabilidad, pero ¿y si le ha puesto las patas y hay el accidente? Hombre, vamos a no, pero eso se depura en un procedimiento. Claro, eso se puede depurar en un procedimiento. Actualmente lo que se hace es, si hay un accidente, automáticamente sanciona al empresario. Y como tú bien has dicho, Juan Carlos, en el caso que haya una sanción, tú puedes repercutir contra el tercero que haya. Pero lo que ocurre es que lo que debería permitirse es que esa depuración sea ab initio, es decir, en el primer momento en que se redacta un papel, se cita a todos los señores y se dice, vamos a disociar las responsabilidades de todos y cada uno de los que hay. Vamos a ver, yo quiero comentar un poco, digo por la realidad, y Juan Carlos seguro que corroborará lo que yo voy a comentar, la realidad que nosotros vivimos. La sanción se duplica, O sea, yo no estoy de acuerdo en absoluto con lo que estáis comentando, pero por un simple hecho de aplicación legislativa. O sea, las responsabilidades, claro que se depuran. O sea, se depura el empresario, empresa o quien queramos, tiene la sanción por su responsabilidad, y el tercero, en este caso servicio de prevención, coordinador, tiene la suya, independiente absolutamente y normalmente de igual cuantía. O sea, que es que están separadas. Otra cosa es que tú entiendas que tú no eres responsable de esta, intentes repercutir la vía judicial a este tercero, que es distinto. No claro, eso es un derecho de cualquiera, pero que tú puedes hacer. La sanción de una inspección de trabajo no va contra el servicio de prevención. Absolutamente. Inmediatamente, un mes después. Los servicios de prevención están siendo sancionados. Sancionados inmediatamente después.
no digo en cantidad como empresarios porque por volumen de empresas no puede ser, pero probablemente proporcionalmente ¿Y por qué al se tamaño de sancionan las dos? facturación. Pues ¿Y por qué no se sancionan realmente de responsable? Porque se sancionan por responsabilidades distintas. Una Ese es por el problema. la no ejecución y otra se sanciona otra por por la mala incumplimiento. ejecución. Y lo que estábamos comentando, y el promotor que no tiene ni idea de cómo se tiene que llevar la prevención, pero lo que no- también tiene sí, que ser pero sancionado. Lo que no No, pero podemos es que hacer es el acabar con la problema es- ley. no, La pero ignorancia de ley- las leyes no exime de su cumplimiento. No, Claro, es que esa no, es la no, cuestión. eso está claro. El promotor además, un momentito. tiene que incluir, un segundito solo, el promotor dejo. tiene que incluir el saber comprar terrenos, el saber contratar a la constructora y el saber de prevención. No. Sí. Eso no dice la ley de ordenación de Yo- la edificación. sí. El No, promotor, hay unas Dame cosas, un segundo explicamos y- muchísimas Vamos a veces. establecer un turno de Es que se palabra. me va Vamos a darle olvidando a Juan Luis, después Pedro. Vamos a ver. ¿Quieres hablar después? Fijaros Venga, cómo... Rubén. Hablo yo ahora, ¿verdad? Venga. Fijaros cómo estáis diciendo continuamente, estáis haciendo mención de las sanciones y de responsabilidades. Pero ¿por qué pensáis siempre en el muerto? Es decir, vamos a evitar al muerto. Es decir, por concepto, un empresario, que yo sepa, lo que pretende es que la empresa le funcione, máxima productividad, mínimo riesgo y que la gente, sus trabajadores, no se lesionen ni caigan enfermos. A partir de ahí todo lo que suceda no es querido, no es voluntario. Entonces, ¿por qué tenemos que estar siempre pensando en las responsabilidades, que si es fulanito, que eso está bien, pero eso en un juicio se verá? Es decir, es que nosotros no somos ahora mismo ningún juez. Eso ya se verá después judicialmente quién está implicado en ese tema. Pero vamos a irnos antes, un poquito antes, es decir, al inicio de la actividad. Vamos a intentar que esos riesgos no se produzcan. Y una vez que se produzcan, ya veremos después judicialmente que vaya por su camino. Pero ¿por qué tenemos que hacer hincapié en la prevención y relacionarla siempre con las sanciones? Vamos a relacionar la prevención, evidentemente, desde la gestión empresarial y del inicio de la actividad empresarial. Y formando parte de lo que es la propia estructura y el propio pensamiento que tenga ese empresario en ese momento. Evitando, por supuesto, y además relacionándolo siempre con una mayor productividad. Si es que la gente no caiga enferma, que los trabajadores no caigamos enfermos, eso supone e implica un mayor rendimiento y mayor productividad de la empresa. Ese es el concepto básico de la prevención. Eso te decía que es que la coordinación en búsqueda de la responsabilidad, que es al final lo que un poco nos está matando a todos, ¿no? No el sentido común que apuntaba Rubén. Si es que además Es que prevención lo que es quería decir, patrocinio. el promotor no tiene que saber de construcción. Lo que dice la ley de ordenación de la edificación, que establece las funciones y las obligaciones que tienen cada uno de los agentes intervinientes de la construcción, dice que el promotor tiene que promover y punto, y el constructor tiene que construir y punto. Otra cosa es que al promotor se le imponga la obligación de contratar a un coordinador de seguridad y salud en fase de proyecto, si es en el proyecto, y en fase de ejecución, en el caso que se necesite, en fase de ejecución. Pero eso es lo que está diciendo la ley de ordenación de la edificación. No te dice que tiene que saber de prevención de riesgos laborales, porque un ejemplo que hemos puesto en muchísimos foros de que las monjas de las Carmelitas hacen su colegio, no tienen por qué saber sobre nada de construcción. Pero tú contratas también un gestor fiscal. La segunda, y claro, si el fiscal un gestor te lo fiscal y hace punto. mal, también es responsabilidad tuya. Claro. O sea, que es que Y tampoco Lo tienes que saber segundo- de medio y tampoco ambiente, tienes que saber de medio ambiente. y lo si caminas segundo- un río, la responsabilidad Claro, es tuya. o sea, que- Y lo segundo que quería decir es que, bueno, ya estamos viendo la cantidad de inconvenientes o de contradicciones que estamos viendo en la norma. Es decir, no estamos hablando, no está viendo aquí un único frente diciendo lo que es la prevención, no está siendo un programa especialmente didáctico en el que uno termine el programa No, y sí, diga, didáctico, ya sí se es. Didáctico sí es. Lo que No. pasa es que no va en una dirección única. común, ¿no? Se ven las contradicciones, o sea, esa es la segunda, con lo que eso puede dejar claro que la normativa no está lo excesivamente clara que tendría que estar. Y bueno, yo por último, antes de que se me olvide, en estos días ha salido que en la Comunidad de Madrid se han reducido el 30% de los accidentes, que ya por lo menos es un éxito. Porque se haya reducido el 30% respecto al año pasado significa que los empresarios y los trabajadores se están concienciando de algo. Porque lo estamos poniendo todo muy negro y se me iba a olvidar de decirlo. Has empleado la expresión conciencia. Sí, sí. La prevención es Rubén- y se ha reducido Rubén el había pedido la 30%. palabra, venga. Dos cosas, a raíz de esto último que comentabas, los datos consultados esta mañana en el propio Ministerio, el tiempo que llevamos de año, pues a nivel nacional nos indican que efectivamente el descenso está siendo bastante acusado de la accidentabilidad. Yo creo, y siempre lo he creído, que esto es consecuencia del trabajo que llevamos haciendo en los últimos años y cada vez va a ser más consecuencia de ello. Dirán, pues ha tardado, claro que ha tardado, si es que es imposible de un día para otro cambiar una tendencia como era la tendencia del entramado empresarial español, ¿no? Entonces yo creo que esto va a dar sus frutos de una forma paulatina y que cada vez irá mejor.
Ahora bien, sí quería centrar un poquitín en el tema, y porque creo que es una figura clave, lo he comentado antes, que es ¿qué opináis de cómo ha quedado la figura del coordinador dentro del Real Decreto de Coordinación de Actividades Empresariales? Creo que el espíritu específico es una figura clave, lógicamente, dentro de la coordinación, sobre todo en algún tipo de empresas. El concepto que tenía y el espíritu del Real Decreto, además confirmado por gente que lo ha redactado, era que esa es una función que en la mayor parte de las ocasiones la puede asumir alguien de la propia empresa. Parece lógico que la coordinación de las actividades empresariales no se subcontrate. Y yo te pregunto, perdona, ¿puede ser un autónomo un coordinador? No, es que a lo que voy es que ese es el espíritu, y sin embargo la propia norma te limita prácticamente en su totalidad el hecho de que pueda ser alguien que no sea de un servicio de prevención ajeno o una persona externa, porque marca unos criterios de formación de nivel intermedio, que ahora mismo solamente se puede hacer a través de una formación reglada, formación profesional, y que por lo tanto yo puedo tener perfectamente en plantilla un director de fábrica que sería a lo mejor la persona indicada para hacer la coordinación de actividades empresariales, que no tiene esa formación, que no se la puedo acreditar a través de un máster, tendría que ir a una formación profesional de 2 años, 2000 horas de formación, lo que es inviable para un jefe de fábrica que está trabajando. Luego acabo de cortar el propio espíritu de esa figura del coordinador. Es positivo y desde luego sería mejor para la aplicación de la norma que fuera alguien interno de la empresa, y estoy prácticamente obligando a subcontratar algo que es la coordinación de las subcontratas, por decirlo de una forma genérica. Yo creo que eso es un fallo que se debe corregir. Yo creo que hay un fallo fundamental en la ley de prevención y en todo lo que estamos hablando, y lo estamos diciendo, es la prevención. Y yo trabajo en una empresa que se dedica a vender como servicio de prevención ajeno. La prevención es algo interno. ¿Por qué? Porque una cosa que es de cultura, la cultura no se puede externalizar. O sea, la propia cultura de la empresa tiene que estar dentro de la propia cultura de la empresa. Y sin embargo, hablamos de subcontratación cuando lo primero que hace la ley, yo recuerdo en un foro que me preguntaban, ¿cree usted en la subcontratación? Y digo, oiga, ¿cómo no voy a creer yo en la subcontratación si trabajo una cosa que la ley le llama servicio de prevención ajeno? Con lo cual tengo que creer en la subcontratación. Entonces, lo que hace es continuamente querer externalizar. Si por un lado te dice que el mejor coordinador es una persona con rango dentro de la empresa, con capacidad, que es lo mejor, un señor con capacidad de tener orden en la empresa, aunque no sepa de prevención, pero que tenga capacidad para buscarse los medios, que es a lo que yo me refiero. Es decir, tiene que saber de prevención, que no es saber cómo es el andamio, sino buscarse un señor que sepa de andamios. Ahí es donde yo entiendo que tiene que saber. Y cada vez nos externaliza más. Y, bueno, pues como externaliza, se crean negocios, en el buen sentido, que funcionan ahí. Con lo cual estamos externalizando y creando otro negocio externo. Claro, podemos llegar a un absurdo leyendo el 171 que dice que una empresa externaliza y cuando externaliza coordina y tiene que tener un plan de seguridad que aprueba el coordinador, pero como el coordinador puede ser un autónomo, por lo tanto es otra empresa que está dentro de la empresa que tiene que adherirse al plan, que a su vez tiene que aprobar el plan, pero no puede aprobar el plan mientras no lo adhiere. Entonces, si nos ponemos a buscar toda esa pescadilla, y el coordinador está en 17 sitios a la vez, porque al final esa empresa, esa empresa que se dedica a coordinar empresas, pues claro, va a contratar gente que va a estar coordinando, vamos, le van a dar 25 sitios, va a tener que estar cada día de la semana en un sitio distinto. Eso es el supercoordinador. Pero es que eso pasa en el transporte de mercancías peligrosas. La figura del consejero transporte de mercancías peligrosas ya está haciendo eso. Es una figura que en teoría se crea... Yo lo que me he llevado en claro, hemos agotado nuestro tiempo de tertulia, me he llevado claro que bueno, la ley tiene, los reglamentos tienen una buena intención, un buen espíritu, hay que pulirlo. Aquí se han dejado, digamos, al aire pues ciertas miserias, ¿no?, de esa ley. Hemos podido ver cómo la pelota va de la responsabilidad, va de un tejado a otro y todo el mundo se la quiere quitar de encima, esa patata caliente. Bien, creo que el programa ha sido muy didáctico en el aspecto que ha dado una visión pues muy profesional, y yo creo que ayudará, a ver si algún político nos ve, ayudará a desarrollar estos reglamentos, esta ley, para algo que es realmente fundamental, que es la prevención de riesgos laborales. Muchas gracias por acudir a la cita de Tiempo de Tertulia y hablar tan realmente claramente y bien. Les felicito. Gracias. Gracias. Hoy, hablando sobre la prevención de riesgos laborales y la coordinación de actividades empresariales, hemos contado con los siguientes invitados. Don Juan Carlos Bajo Albarracín. Don Pedro Fernández Alén. Don Rubén Guadalupe Gómez. Don Juan Luis Ruiz Muñoz y don Felipe Blanco Gán.
Será hasta la próxima semana en este mismo canal y hora para disfrutar junto a ustedes de una nueva y siempre interesante tertulia tratando temas que creemos son de su interés, con nuevos invitados que saben realmente de qué hablan. Gracias por su atención y compañía y hasta entonces. Nos vemos aquí en Tiempo de Tertulia.